Carta de 2024. A los accionistas de Berkshire Hathaway. Esta carta les llega como parte del informe anual de Berkshire. Como compañía cotizada, estamos obligados a informarles periódicamente de muchos hechos y cifras. Sin embargo, informe implica una mayor responsabilidad. Además de los datos obligatorios, creemos que les debemos un comentario adicional sobre lo que poseen y cómo pensamos. Nuestro objetivo es comunicarnos con ustedes de la manera en que nos gustaría que lo hicieran si nuestras posiciones estuvieran invertidas. Es decir, si ustedes fueran el CEO de Berkshire mientras que mi familia y yo fuéramos inversores pasivos que confían en ustedes nuestros ahorros. Este enfoque nos lleva a recitar anualmente tanto las cosas positivas como las negativas en las numerosas empresas que poseen indirectamente a través de sus acciones de Berkshire. Al hablar de problemas en filiales concretas, sin embargo, intentamos seguir el consejo que Tom Murphy me dio hace 60 años. Elogia con nombre y apellido, pero critica por categoría. Errores. Sí, los cometemos en Berkshire. En ocasiones he cometido errores al evaluar el futuro de un negocio que he comprado para Berkshire. Eso ocurre tanto en juicios sobre valores negociables, que consideramos como propiedad parcial de empresas, como en las adquisiciones al 100% de compañías. En otras ocasiones, he errado al valorar las capacidades o la lealtad de los directivos que Berkshire contrata. Las decepciones en cuanto a lealtad pueden doler más allá de su impacto financiero, un dolor que puede acercarse al de un matrimonio fallido. Un promedio decente en las decisiones sobre personal es lo máximo que se puede esperar. El pecado capital es retrasar la corrección de los errores o lo que Charlie Munger llamaba chuparse el dedo. Los problemas, me decía, no se resuelven deseando que desaparezcan. Requieren acción, por incómoda que sea. Durante el periodo 2019 a 2023, utilicé la palabra error 16 veces en mis cartas a ustedes. Muchas otras grandes compañías nunca la usaron a lo largo de ese periodo. Debo reconocer que Amazon hizo algunas observaciones brutalmente sinceras en su carta de 2021. En el resto, generalmente todo han sido comentarios felices y fotos. También he sido director de grandes compañías cotizadas en las que las palabras error o equivocado eran términos prohibidos en las reuniones del consejo o en las conferencias con analistas. Ese tabú, que implica perfección directiva, siempre me ponía nervioso. Aunque es cierto que, en ocasiones, podía haber cuestiones legales que hicieran aconsejable una discusión limitada. Vivimos en una sociedad muy litigiosa. A mis 94 años, no pasará mucho tiempo antes de que Greg Abel me reemplace como CEO y sea él quien escriba las cartas anuales. Greg comparte el credo de Berkshire de que un informe es lo que un CEO de Berkshire debe anualmente a los accionistas. Y también entiende que, si empiezas engañándolos, pronto creerás tus propias tonterías y terminarás engañándote a ti mismo. Pete Liegel. Único en su especie. Permítanme detenerme para contarles la extraordinaria historia de Pete Liegel, un desconocido para la mayoría de los accionistas de Berkshire, pero que contribuyó con muchos miles de millones a su riqueza agregada. Pete falleció en noviembre, aún trabajando a los 80 años. Oí hablar por primera vez de Forest River, la compañía de Indiana que Pete fundó y dirigía, el 21 de junio de 2005. Ese día recibí una carta de un intermediario con datos relevantes sobre la empresa, fabricante de vehículos recreativos. El remitente me dijo que Pete, propietario del 100% de Forest River, quería vender específicamente a Berkshire. También me indicó el precio que Pete esperaba recibir. Me gustó ese enfoque directo y sin rodeos. Hice algunas consultas con distribuidores de ese tipo de vehículos, me agradó lo que averigüé y organicé una reunión en Omaha para el 28 de junio. Pete vino acompañado de su esposa y de su hija. Cuando nos encontramos, Pete me aseguró que quería seguir dirigiendo el negocio, pero que se sentiría más cómodo si pudiera garantizar la seguridad financiera de su familia. A continuación, Pete mencionó que poseía algunos inmuebles arrendados a Forest River y que no habían sido incluidos en la carta del 21 de junio. En pocos minutos llegamos a un precio para esos activos. Expresé que Berkshire no necesitaba tasación alguna y que simplemente aceptaría su valoración. Luego llegamos al otro punto que requería claridad. Le pregunté a Pete cuál debería ser su compensación, añadiendo que aceptaría cualquier cifra que dijera. Esto, debo agregar, no es un enfoque que recomiende para uso general. Pete hizo una pausa mientras su esposa, su hija y yo nos inclinábamos hacia adelante. Luego nos sorprendió. Bueno, miré la contabilidad de Berkshire y no querría ganar más que mi jefe, así que págame $100,000 al año. Después de que me recuperara, Pete añadió. Pero este año ganaremos tanto, nombró una cifra, y me gustaría un bonus anual del 10% de cualquier beneficio por encima de lo que la compañía está entregando ahora. Respondí. De acuerdo, Pete, pero si Forest River realiza adquisiciones significativas, haremos un ajuste apropiado por el capital adicional así empleado. No definí apropiado ni significativo, pero esos términos vagos nunca causaron problema alguno. Los cuatro nos fuimos a cenar al Happy Hollow Club de Omaha y vivimos felices para siempre. Durante los 19 años siguientes, Pete lo bordó. Ningún competidor se acercó siquiera a su rendimiento. No todas las compañías tienen un negocio fácil de entender y hay muy pocos directivos como Pete.
Y por supuesto, espero cometer mi parte de errores con los negocios que Berkshire compra y, en ocasiones, equivocarme al evaluar el tipo de persona con la que estoy tratando. Pero también he tenido muchas sorpresas agradables tanto en el potencial del negocio como en la capacidad y la lealtad del directivo. Y nuestra experiencia es que una sola decisión ganadora puede marcar una diferencia espectacular con el paso del tiempo. Piensen en Heiko como decisión empresarial, en Ajit Jain como decisión directiva y en mi suerte al encontrar a Charlie Munger como socio único, asesor personal y amigo inquebrantable. Los errores se desvanecen. Los aciertos pueden florecer para siempre. Un punto más sobre nuestra selección de CEOs. Nunca miro dónde ha estudiado un candidato. Por supuesto, hay grandes directivos que asistieron a las escuelas más famosas. Pero también los hay, como Pitt, que quizás se beneficiaron de asistir a una institución menos prestigiosa o incluso de no molestarse en terminar los estudios. Miren a mi amigo Bill Gates, que decidió que era mucho más importante ponerse en marcha en una industria en explosión que cambiaría el mundo que quedarse para obtener un diploma que colgar en la pared. No hace mucho, hablé por teléfono con Jessica Tonkel, cuya madrastra era nieta de Ben Rosner, que hace tiempo dirigió un negocio para Charlie y para mí. Ben era un genio del comercio minorista y, al preparar este informe, consulté con Jessica para confirmar la escolaridad de Ben, que recordaba como limitada. La respuesta de Jessica fue: Ben nunca pasó de sexto grado. Yo tuve la suerte de recibir una educación en 3 excelentes universidades. Y creo fervientemente en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Sin embargo, he observado que una porción muy grande del talento empresarial es innato, con la naturaleza, superando con creces a la educación. Peter Liegel era un talento natural. El rendimiento del año pasado. En 2024, Berkshire obtuvo mejores resultados de los que yo esperaba, aunque el 53% de nuestras 189 empresas operativas registraron un descenso en sus beneficios. Nos ayudó un predecible aumento significativo en los ingresos por inversiones, ya que los rendimientos de las letras del tesoro mejoraron y aumentamos sustancialmente nuestras tenencias de estos valores a corto plazo de alta liquidez. Nuestro negocio de seguros también entregó un importante incremento en los beneficios, liderado por el desempeño de Heiko. En 5 años, Todd Combs ha remodelado Heiko de manera profunda, aumentando la eficiencia y actualizando las prácticas de suscripción. Heiko era una joya de larga data que necesitaba un pulido importante, y Todd ha trabajado incansablemente para completar la tarea. Aunque aún no está terminada, la mejora de 2024 fue espectacular. En general, los precios de los seguros de propiedad y accidentes se fortalecieron durante 2024, reflejando un aumento significativo en los daños causados por tormentas. El cambio climático podría haber estado anunciando su llegada. Sin embargo, no ocurrió ningún evento monstruoso durante 2024. Algún día, cualquier día, sí ocurrirá alguno y se producirá una pérdida muy grande. Tampoco hay garantía de que solo haya un evento tan dañino por año. El negocio de seguros de propiedad y accidentes es tan central para Berkshire que merece una discusión adicional que aparece más adelante en esta carta. Nuestros negocios de trenes y utilities, nuestros 2 mayores negocios fuera de los seguros, mejoraron sus beneficios agregados. Ambos, sin embargo, aún tienen mucho por lograr. A finales del año aumentamos nuestra participación en el negocio de utilities de cerca del 92 hasta el 100%, a un coste de alrededor de $3.900 millones, de los cuales 2.900 millones se pagaron en efectivo y el resto en acciones B de Berkshire. En total, registramos beneficios operativos de $47.400 millones en 2024. Regularmente destacamos esta medida en lugar de los beneficios según las normas contables que se reportan más adelante en este informe. Nuestra medida excluye las plusvalías o minusvalías en las acciones y bonos que poseemos, ya sean realizadas o no realizadas. Con el tiempo, creemos que es altamente probable que predominen las ganancias, que es la razón por la cual compramos esos valores, aunque las cifras año a año oscilarán de forma salvaje e impredecible. Nuestro horizonte para tales compromisos es casi siempre mucho más largo que un solo año. En muchos casos, nuestro pensamiento abarca décadas. Estos compromisos a largo plazo son las compras que a veces hacen sonar la caja registradora como campanas de iglesia. Aquí tienen un desglose de los beneficios de 2023 a 2024 tal como los vemos nosotros. Bert habla en el vídeo. Todos los cálculos son después de depreciación, amortización e impuestos sobre la renta. El EBITDA, un favorito de Wall Street, para nosotros es una medida muy defectuosa y por eso no la incluimos. Sorpresa, se rompe un importante récord estadounidense. Hace 60 años, la dirección actual tomó el control de Berkshire. Ese movimiento fue un error mío y nos atormentó durante 2 décadas. Debo enfatizar que Charlie detectó inmediatamente mi fallo obvio. Aunque el precio que pagué por Berkshire parecía barato, su negocio, una empresa textil del norte, estaba destinado a la extinción. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había recibido advertencias silenciosas sobre el destino de Berkshire. En 1965, la compañía no pagó ni un centavo en impuestos sobre la renta, una vergüenza que había sido la norma general durante una década.
Ese tipo de comportamiento económico puede ser comprensible en startups glamorosas, pero es una luz amarilla importante cuando le ocurre a un venerable pilar de la industria estadounidense. Berkshire se dirigía al cubo de la basura. Avancemos rápidamente 60 años e imaginen la sorpresa en el tesoro cuando esa misma compañía, que sigue operando bajo el nombre de Berkshire Hathaway, pagó mucho más en impuestos sobre la renta que cualquier otra compañía en la historia del gobierno estadounidense, incluso más que los titanes tecnológicos estadounidenses que comandan el mercado de acciones. Para ser precisos, Berkshire realizó el año pasado 4 pagos al Internal Revenue Service que totalizaron 26.800 millones de dólares. Eso es aproximadamente el 5% de lo que pagaron todas las empresas norteamericanas. Además, pagamos cantidades significativas en impuestos sobre la renta a gobiernos extranjeros y a 44 estados. Tengan en cuenta un factor crucial que permitió este pago récord. Durante el mismo periodo 1965 a 2024, los accionistas de Berkshire recibieron solo un dividendo en efectivo. El 3 de enero de 1967 distribuimos nuestro único pago, 10 centavos por acción por un total de $101.800. No recuerdo por qué sugerí ese pago al Consejo de Administración de Berkshire. Ahora parece un mal sueño. Durante 60 años, los accionistas de Berkshire respaldaron la reinversión continua y eso permitió a la compañía construir su renta imponible. Los pagos en efectivo por impuesto sobre la renta al tesoro, mínimos en la primera década, ahora acumulan más de 101.000 millones de dólares y siguen creciendo. Los números enormes pueden ser difíciles de visualizar. Permítanme reformular los 26.800 millones de dólares que pagamos el año pasado. Si Berkshire hubiera enviado al tesoro un cheque de $1 millón cada 20 minutos durante todo 2024, imaginen 366 días y noches porque 2024 fue año bisiesto, aún le habríamos debido al gobierno federal una suma significativa a finales de año. De hecho, habría que esperar hasta bien entrado enero para que el tesoro nos dijera que podíamos tomar un breve respiro, dormir un poco y prepararnos para los pagos de impuestos de 2025. ¿Dónde está su dinero? La actividad de Berkshire es ambidiestra. En una mano tenemos el control de muchas empresas, con al menos el 80% de las acciones de la participada. Generalmente, poseemos el 100%. Estas 189 filiales tienen similitudes con las acciones ordinarias negociables, pero están lejos de ser idénticas. La colección vale muchos cientos de miles de millones e incluye unas pocas joyas raras, muchos negocios buenos, pero lejos de fabulosos y algunos rezagados que han sido decepcionantes. No tenemos nada que sea un lastre importante, pero sí algunos que no debería haber comprado. En la otra mano, poseemos un pequeño porcentaje de una docena aproximadamente de empresas muy grandes y altamente rentables con nombres conocidos como Apple, American Express, Coca-Cola y Moody's. Muchas de estas compañías obtienen rentabilidades muy con valores negociables, es más fácil cambiar de rumbo cuando cometo un error. El tamaño actual de Berkshire, debe subrayarse, reduce esta valiosa opción. No podemos entrar y salir en un instante. A veces se requiere un año o más para establecer o deshacer una inversión. Además, con posiciones minoritarias no podemos cambiar la dirección si es necesario ni controlar qué se hace con los flujos de capital si no estamos satisfechos con las decisiones que se toman. Con las compañías que controlamos, en cambio, podemos tomar esas decisiones, pero tenemos mucha menos flexibilidad en la corrección de errores. En la práctica, Berkshire casi nunca vende negocios controlados a menos que enfrentemos lo que creemos que serán problemas sin fin. Una compensación es que algunos propietarios de negocios buscan a Berkshire precisamente por nuestro comportamiento inquebrantable. Ocasionalmente, eso puede ser una ventaja decisiva para nosotros. A pesar de lo que algunos comentaristas ven actualmente como una posición de efectivo extraordinaria en Berkshire, la gran mayoría de su dinero sigue en acciones. Esa preferencia no cambiará. Aunque nuestra cartera de valores negociables descendió el año pasado de 354.000 a 272.000 millones de dólares, el valor de nuestras acciones controladas no cotizadas aumentó algo y sigue siendo muy superior al valor de la cartera negociable. Los accionistas de Berkshire pueden estar tranquilos. Siempre desplegaremos una mayoría sustancial de su dinero en acciones, principalmente acciones estadounidenses, aunque muchas de ellas tendrán operaciones internacionales significativas. Berkshire nunca preferirá tener activos equivalentes a efectivo antes que la propiedad de buenos negocios, ya sean controlados o solo parcialmente poseídos. El dinero papel puede ver evaporarse su valor si prevalece la locura fiscal. En algunos países, esta práctica imprudente se ha vuelto habitual y, en la corta historia de nuestro país, Estados Unidos ha estado cerca del precipicio. Los bonos de cupón fijo no ofrecen protección contra una moneda desbocada. Los negocios, al igual que los individuos con un talento especial, suelen encontrar la manera de lidiar con la inestabilidad monetaria siempre que sus bienes o servicios sean demandados. Lo mismo ocurre con las habilidades personales. Como carezco de activos como la excelencia atlética, una voz maravillosa, habilidades médicas o legales o, en general, cualquier talento especial, he tenido que depender de las acciones a lo largo de mi vida.
En efecto, he dependido del éxito de los negocios estadounidenses y seguiré haciéndolo. De una forma u otra, el despliegue sensato, o mejor aún, imaginativo, de los ahorros por parte de los ciudadanos es necesario para impulsar una producción cada vez mayor de bienes y servicios. Este sistema se llama capitalismo. Tiene sus fallos y abusos, en ciertos aspectos más graves ahora que nunca, pero también puede obrar maravillas inigualables por otros sistemas económicos. El progreso de nuestro país en sus apenas 235 años de historia no podría haber sido imaginado ni siquiera por los colonos más optimistas en 1789, cuando se adoptó la Constitución y se desataron las energías del país. Es cierto que, en sus inicios, nuestro país a veces recurrió a préstamos extranjeros para complementar nuestros propios ahorros. Pero, al mismo tiempo, necesitábamos que muchos estadounidenses ahorraran de forma constante y que ese capital así disponible se desplegara sabiamente. Si América hubiera consumido todo lo que producía, el país habría estado patinando en el mismo sitio. El proceso estadounidense no siempre ha sido bonito. Nuestro país siempre ha tenido muchos sinvergüenzas y promotores que buscan aprovecharse de quienes confían erróneamente en ellos sus ahorros. Pero incluso con tales malas prácticas, que siguen en plena vigencia hoy, y también con mucho despliegue de capital que eventualmente fracasó por competencia brutal o innovación disruptiva, los ahorros de los estadounidenses han entregado una cantidad y calidad de producción que supera los sueños de cualquier colono. Partiendo de una base de solo 4 millones de personas, y a pesar de una brutal guerra civil temprana que enfrentó a los estadounidenses entre sí, América cambió el mundo en un abrir y cerrar de ojos celestial. De forma muy modesta, los accionistas de Berkshire han participado en el milagro estadounidense al renunciar a dividendos, optando así por reinvertir en lugar de consumir. Originalmente, esta reinversión era mínima, casi insignificante, pero con el tiempo se multiplicó como un hongo, reflejando la mezcla de una cultura sostenida de ahorro combinada con la magia del interés compuesto a largo plazo. Las actividades de Berkshire ahora impactan en todos los rincones de nuestro país. Y no hemos terminado. Las compañías mueren por muchas razones, pero, a diferencia del destino de los humanos, la vejez en sí no es letal. Berkshire hoy es mucho más joven que en 1965. Sin embargo, como Charlie y yo siempre hemos reconocido, Berkshire no habría logrado sus resultados en ningún otro lugar excepto en América, mientras que América habría sido todo el éxito que ha sido, aunque Berkshire nunca hubiera existido. Así que gracias, tío Sam. Algún día, tus sobrinos en Berkshire esperamos enviarte pagos aún mayores que los de 2024. Gástalo con sabiduría. Cuida de los muchos que, sin culpa propia, llevan la peor parte en la vida. Merecen algo mejor. Y nunca olvides que necesitamos que mantengas una moneda estable, y ese resultado requiere tanto sabiduría como vigilancia por tu parte. Seguros de propiedad y accidentes. Los seguros de propiedad y accidentes siguen siendo el negocio principal de Berkshire. La industria sigue un modelo financiero que es raro entre los grandes negocios. Habitualmente, las compañías incurren en costes por mano de obra, materiales, inventarios, instalaciones y equipos, etc., antes de la venta de sus productos o servicios. En consecuencia, sus CEOs tienen una buena idea del coste de su producto antes de venderlo. Si el precio de venta es inferior a su coste, los directivos pronto descubren que tienen un problema. Una hemorragia de efectivo es difícil de ignorar. En cambio, al vender seguros, recibimos el pago por adelantado y mucho más tarde averiguamos cuánto nos ha costado el producto en caso de siniestro, un momento que se retrasa hasta 30 años o más. Por ejemplo, seguimos realizando pagos sustanciales por exposiciones al amianto que ocurrieron hace 50 años o más. Este modo de operar tiene el deseable efecto de proporcionar a las aseguradoras efectivo antes de que incurran en la mayoría de los gastos, pero conlleva el riesgo de que la compañía pueda estar perdiendo dinero antes de que el CEO y los directores se den cuenta de lo que está ocurriendo. Ciertas líneas de seguros minimizan este desfase, como el seguro de cultivos o el daño por granizo, en los que las pérdidas se reportan, evalúan y pagan rápidamente. Otras líneas, sin embargo, pueden llevar felicidad a directivos y accionistas mientras la compañía se está yendo a la quiebra. Piensen en coberturas como negligencia médica o responsabilidad por productos. En líneas de cola larga, una aseguradora puede reportar a sus accionistas y reguladores grandes beneficios ficticios durante muchos años, incluso décadas. La contabilidad puede ser particularmente peligrosa si el CEO es demasiado optimista o un estafador. Estas posibilidades no son fantasiosas. La historia revela un gran número de cada especie. En décadas recientes, este modelo de dinero por adelantado, pagos de pérdidas más tarde, ha permitido a Berkshire invertir grandes sumas de un capital, que llamamos float, mientras generalmente tenemos un pequeño beneficio de suscripción de nuevas pólizas. Hacemos estimaciones para eventuales sorpresas negativas y, hasta ahora, estas estimaciones han sido suficientes. No nos desaniman los pagos de pérdidas grandes y crecientes que sufrimos en nuestras actividades. Nuestro trabajo es fijar precios para absorber esos pagos y aceptar los golpes cuando surgen sorpresas negativas. También es nuestro trabajo impugnar veredictos exagerados, litigios espurios y comportamientos fraudulentos.
Bajo Agit, nuestro negocio de seguros ha florecido desde una compañía poco conocida con sede en Omaha hasta ser ahora un líder mundial, renombrado tanto por su apetito por el riesgo como por su fortaleza financiera. Además, Greg, nuestros directores y yo, tenemos una inversión muy grande en Berkshire en relación con cualquier compensación que recibimos. No usamos opciones ni otras formas de compensación unilaterales. Si ustedes pierden dinero, nosotros también. Este enfoque fomenta la cautela, pero no garantiza que nuestras previsiones sean correctas. El crecimiento de los seguros de propiedad y accidentes depende de que haya un mayor riesgo económico. Sin riesgo, no hay necesidad de seguros. Piensen solo en hace 135 años, cuando el mundo no tenía automóviles, camiones ni aviones. Ahora hay 300 millones de vehículos solo en Estados Unidos, una flota masiva que causa daños enormes diariamente. Los daños a la propiedad derivados de huracanes, tornados e incendios forestales son masivos, crecientes y cada vez más impredecibles en sus patrones y costes finales. Sería una locura suscribir pólizas a 10 años para estas coberturas, pero creemos que asumir tales riesgos a un año generalmente es manejable. Si cambiamos de opinión, cambiaremos los contratos que ofrecemos. Durante mi vida, las aseguradoras de automóviles generalmente han abandonado las pólizas a un año y han pasado a la variedad de 6 meses. Este cambio redujo el float, pero permitió una suscripción más inteligente. Ninguna aseguradora privada tiene la disposición para asumir la cantidad de riesgo que Berkshire puede ofrecer. En ocasiones, esta ventaja puede ser importante. Pero también necesitamos dar un paso atrás cuando los precios son inadecuados. Nunca debemos suscribir pólizas con precios insuficientes solo para permanecer en el juego. Esa política sería un suicidio corporativo. Fijar precios adecuados en los seguros es, en parte, un arte, en parte, una ciencia y definitivamente no es un negocio para optimistas. Considerándolo todo, nos gusta el negocio de seguros de propiedad y accidentes. Berkshire puede manejar financiera y psicológicamente pérdidas extremas sin inmutarse. Además, no dependemos de reaseguradores y eso nos da una ventaja de coste adicional y duradera. Finalmente, contamos con directivos sobresalientes, ninguno optimista, y estamos particularmente bien posicionados para utilizar las sumas sustanciales que los seguros nos dejan para inversión. En las últimas 2 décadas, nuestro negocio de seguros ha generado $32.000 millones de beneficios por suscripción de pólizas después de impuestos, aproximadamente 3,3 centavos por dólar de ventas después de impuestos sobre la renta. Mientras tanto, nuestro float ha crecido de 46.000 millones a 171.000 millones de dólares. Es probable que el float crezca un poco con el tiempo y, con una suscripción inteligente y algo de suerte, tiene una perspectiva razonable de ser gratuito. Berkshire aumenta sus inversiones en Japón. Una excepción pequeña pero importante a nuestro enfoque centrado en Estados Unidos es nuestra creciente inversión en Japón. Han pasado casi 6 años desde que Berkshire comenzó a comprar acciones en 5 compañías japonesas que operan con gran éxito de una manera algo similar a la propia Berkshire. Las 5 son, en orden alfabético, Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo. Cada una de estas grandes empresas, a su vez, tiene participaciones en una amplia gama de negocios, muchos con sede en Japón, pero también otros que operan en todo el mundo. Berkshire realizó sus primeras compras de las 5 en julio de 2019. Simplemente, revisamos sus registros financieros y nos asombraron los bajos precios de sus acciones. Con el paso de los años, nuestra admiración por estas compañías ha crecido de forma constante. Grace se ha reunido muchas veces con ellas y yo sigo regularmente su progreso. A ambos nos gusta su despliegue de capital, sus equipos directivos y su actitud respecto a los inversores. Cada una de las 5 aumenta los dividendos cuando es apropiado, recompran sus acciones cuando tiene sentido hacerlo y sus principales directivos son mucho menos agresivos en sus programas de compensación que sus homólogos estadounidenses. Nuestras tenencias de las 5 son a muy largo plazo y estamos comprometidos a apoyar a sus consejos de administración. Desde el principio, también acordamos mantener las tenencias de Berkshire por debajo del 10% de las acciones de cada compañía. Pero, a medida que nos acercábamos a este límite, las 5 compañías acordaron relajar moderadamente ese techo. Con el tiempo, es probable que vean aumentar algo la propiedad de Berkshire en las 5. A finales de año, el coste agregado de Berkshire, medido en dólares, era de 13.800 millones y el valor de mercado de nuestras tenencias totalizaba 23.500 millones de dólares. Mientras tanto, Berkshire ha aumentado de forma constante sus endeudamientos denominados en yenes. Todos son a tipos fijos. Greg y yo no tenemos opinión sobre los tipos de cambio futuros y, por lo tanto, buscamos una posición que se aproxime a la neutralidad cambiaria. Sin embargo, según las normas contables, estamos obligados a reconocer regularmente en nuestros beneficios un cálculo de cualquier ganancia o pérdida por tipo de cambio sobre los yenes que hemos tomado prestados. A finales de año, habíamos incluido 2.300 millones de dólares de ganancias después de impuestos debido a la fortaleza del dólar, de los cuales 850 millones ocurrieron en 2024.
Espero que Greg y sus eventuales sucesores mantengan esta posición japonesa durante muchas décadas y que Berkshire encuentre otras formas de trabajar productivamente con las 5 compañías en el futuro. También nos gusta la matemática actual de nuestra estrategia equilibrada en yenes. Mientras escribo esto, los ingresos por dividendos anuales esperados de las inversiones japonesas en 2025 totalizarán alrededor de 812 millones de dólares y el coste de intereses de nuestra deuda denominada en yenes será de unos 135 millones de dólares. La reunión anual en Omaha. Espero que se unan a nosotros en Omaha el 3 de mayo. Este año seguiremos un horario algo modificado, pero los elementos básicos permanecen iguales. Nuestro objetivo es que muchas de sus preguntas sean respondidas, que conecten con amigos y que se lleven una buena impresión de Omaha. La ciudad espera con ilusión sus visitas. Siguen detalles del evento que se omiten para sintetizar. Greg y Ajit se unirán a mí para responder preguntas y haremos una pausa de media hora a las 10:30. Cuando reanudemos, a las 11, solo Greg estará conmigo en el escenario. Este año terminaremos a la 1 del mediodía, pero mantendremos abierta el área de exposiciones para compras hasta las 4 de la tarde. Los directores de Berkshire y yo disfrutamos inmensamente de tenerlos en Omaha y predigo que pasarán un buen rato y probablemente harán nuevos amigos. Warren Buffett, presidente del Consejo, 22 de febrero de 2025.